Buenas tardes familia, este es el mensaje de mediodía y vamos a seguir con esta serie que trata sobre el Catecismo Menor de Westminster, donde vamos a estar respondiendo preguntas fundamentales para nuestra fe cristiana reformada y con todo con la palabra de Dios. Y esta segunda pregunta es: ¿qué regla ha dado a Dios para enseñarnos cómo glorificarle y gozar de él? Recordemos que el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito principal. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos de verdad glorificándole? ¿Es a lo que nosotros creemos que glorifica a Dios? ¿Nuestra propia percepción? Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Y la respuesta en la palabra es que la palabra de Dios, que consiste en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios para que nos enseña cómo glorificarle y gozar de él. Entonces, la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Y para esto quisiera que tú puedas leer conmigo Lucas capítulo 24, el versículo 27 y el versículo 44. Y aquí está hablando Cristo y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, o sea, sobre lo de que lo Cristo decía. Y el versículo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo está detallando la palabra de Dios. Cristo, incluso Jesucristo en la tierra, cuando estaba encarnado en la tierra, pues no se escapaba de lo que la Escritura decía. Si mismo Cristo, Dios hecho carne, hablaba lo que la Escritura decía, ¿quiénes somos nosotros para escaparnos de la palabra de Dios? Y es más, en 2 de Pedro 1, 20, 21, nos dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia es lo único que necesitamos para nosotros poder que nos enseña a poder glorificar a Dios. No hay otra manera. Es todo lo que dice la palabra. Tú, como cristiano, vas a glorificar a Dios, pues rígete a lo que la palabra de Dios dice. ¿Esto qué quiere hacer para nuestras vidas? Que debemos estar profundizando siempre en la palabra de Dios. No salirnos de ella, no salirnos de lo que nos dice, ni inclusive de lo que nos dice algún hombre. Si lo que nos dice un hombre escapa de lo que nos dice la palabra de Dios, sea por algún libro, sea por otro tomo sagrado entre comillas, pues no debemos tomarlo en cuenta. Solo la palabra de Dios nos enseña a glorificar a Dios. Y pues quisiera que también podamos ir a la segunda parte de la respuesta, que es que la Biblia es la única regla que Dios ha dado para enseñarnos cómo glorificar y gozar de Él. Entonces, ¿nos podemos gozar en Dios a través de las palabras? Sí. Salmos 19, del versículo 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos en guardarlos hay grande galardón. Entonces nos está explicando acá la misma palabra, que en la palabra de Dios escrita, pues hay gozo, hay placer. Incluso dice: más deseable que el oro, más deseable que la miel, más dulce que la miel. Eso es lo que nosotros debemos entender cuando nos acercamos a la palabra. Quiero glorificar a Dios, me acerco a la palabra. Es más, debo desear aprender de la palabra, desear buscar en la palabra de Dios las respuestas. La palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios me confronta. La palabra de Dios es deseable. Esa es la magnitud de la palabra.
Juan 20 del 30 al 31 nos da una gran lección para lo que a veces sucede hoy en día. ¿Qué sucede hoy en día? Que podemos tener la palabra escrita, la revelación, el 100% de seguridad de que Dios ha hablado, pero nos dejamos guiar por voces humanas o por de repente experiencias personales de algunas personas, por muy buena intención que puedan tener. Sin embargo, Juan 20, 30, 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. No sabemos cuáles son esas otras señales, tal vez fueron mucho más grandes de lo normal, de lo que normalmente están escritas, y podemos decir: wow, ¿qué pasó? ¿Por qué no se escribieron? Porque lo que está escrito es lo que necesitamos. Entonces pueden haber muchas personas que tengan muchas experiencias personales tal vez con el Señor, pero nuestra vida cristiana no se basa en experiencias de otros. Nuestra vida cristiana no se basa ni siquiera en nuestras propias experiencias, sino lo que está escrito en la palabra de Dios, que es lo que necesitamos. ¿Y cómo debemos tener esa actitud nosotros? La actitud que tenían los de la iglesia de Berea. Hechos 17:11 habla de la iglesia en Berea, que cuando Pablo y Silas predicaron, ellos se fueron, y Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Debemos estar constantemente escudriñando. Un hombre, un pastor, un líder puede equivocarse. Es por ello que Dios nos habla a cada uno de nosotros como hijos suyos, y nosotros debemos tener ese espíritu como los de Berea, de poder escudriñar la palabra día y noche. ¿Y por qué escudriñar la palabra día y noche? Según de Timoteo 3, del versículo 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero enseñar, quiero redarguir, quiero corregir, quiero instruir en justicia mi vida y tal vez la de otras personas. Vamos a la palabra de Dios, no a mis propias experiencias. Gocémonos en la palabra de Dios, porque es nuestra única regla que nosotros debemos tener en nuestras vidas, la palabra de Dios. Y concluyo con esto. 1 Juan 1:4 está hablando, dice el apóstol Juan: estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Gocémonos en la palabra de Dios. Nuestro propósito principal es glorificar a Dios, como a través de lo que dice su palabra, gozándonos plenamente en lo que dice su palabra, que la palabra de Dios sea suficiente para nuestras vidas. Y este fue el mensaje de mediodía. Continuemos revisando y compartiendo esta serie de preguntas sobre el catecismo de Westminster, que es de mucha bendición para todos nosotros.